Buenos días de nuevo. Tenemos hoy el placer y la suerte de tener con nosotros a Agustín de la Fuente Fernández, nacido en Madrid en 1957, o sea, ya hace unos añitos, pero no se le nota mucho. Inicia su andadura laboral a los 14 años como botones de una entidad bancaria, sector en el que ha trabajado durante más de 40 años, desempeñando distintos puestos de responsabilidad en distintas entidades. En el Banco General, Banco de Madrid, Caja Municipal de Ahorro de Vigo, Caja Madrid, después Bankia, y también durante un breve espacio de tiempo desempeñó la dirección financiera y administrativa de un grupo de empresas. Siempre ha compaginado trabajo y estudios. Así, en 1987, se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y en 2018 finalizó el grado de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Nacional a Distancia, la UNED. Para graduarse tuvo que hacer un trabajo de fin de carrera, como sabéis todos los que os graduáis, y el trabajo de fin de grado lo llama Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas en Madrid, MAOC, entre 1933 y 1936. Origen y desarrollo y germen del quinto regimiento. Si tenéis oportunidad de leerlo, que es muy interesante. Y esto es todo lo que nos apunta el señor conferenciante. No quiere que abundemos mucho más en su vida, ¿vale? Y ahora voy a hacer la presentación un poco de lo que es el tema o el trasfondo de por qué se va a hacer esto. Se dice en 1939, fin de la Guerra Civil Española, que fue la conmemoración que teníamos previsto para la conferencia. Y es que la Guerra Civil Española o Guerra de España entre el 36 y 39 marcó profundamente la historia de España, pero también la historia de Europa. Desbordó las fronteras y pasó a ser un conflicto internacional a la vez que interior de ciertos países como Francia. Un conflicto que por su mismo desarrollo, sus lecturas intelectuales y sus consecuencias, tanto ideológicas como militares, tanto sociales como culturales, modeló Europa. La memoria de la Guerra de España se desarrolla a escala de las personas, de las sociedades, de las naciones y poniendo a prueba la idea de la democracia que decide profundamente la conciencia europea, contribuyendo también a reconstruirla. De ahí la importancia del acontecimiento para ayudar a comprender la historia de Europa y sus sociedades. Por medio de esta conferencia pretendemos dar a conocer y ayudar a visualizar la evolución de España desde el final de la Guerra Civil Española hasta que en 1985 ingresamos en la Comunidad Económica Europea y todo lo que trajo de positivo para España y, sobre todo, para los españoles, desde entonces y hasta nuestros días. Todo ello desde la perspectiva del Estado de Derecho, de las libertades públicas, de los avances sociales, del crecimiento económico, etcétera. Pretendemos explicar cómo era la España entre el 39 y el 62, año en que España hizo la primera demanda de adhesión a la Comunidad Europea. Igualmente se pretende explicar cómo era España entre el 75, año de la muerte de Franco, y hasta 1985, año de la entrada en la Comunidad Europea. Y para terminar, queremos subrayar el desarrollo económico indisolublemente ligado al desarrollo democrático desde 1985 y hasta nuestros días. Dejando claro que España es hoy lo que es gracias al advenimiento de la democracia, que unido a la pertenencia de la Unión Europea nos igualó con el resto de europeos. Y yo ya he terminado y damos la palabra al señor conferenciante, que ya está bien. ¿Ahí? Ahí, vale. Muy bien, muchas gracias por tus palabras, Antonio. ¿Vale? También me gustaría agradecer la presencia de Frank. Te voy a tutear porque como llevamos 2 días ya haciendo cositas, pues voy a permitirme esa licencia. Alcalde de Lemé, a Juan Bautista Escribano, en representación del Ayuntamiento de Pozo Blanco, y a mí, presidente de la Asociación del Hermanamiento de Lemé. Pero sobre todo a la presencia de todos los asistentes, tanto pozoalbenses como menés, no sé si men. Bueno, voy a decir pocas palabras en francés, pero os pido disculpas de antemano por la mala pronunciación y por los fallos que pueda haber, ¿vale?
Estas palabras fueron escritas hace poco más de un mes, ¿vale? Pero después de los 2 días que hemos pasado conjuntamente, han pasado de ser simplemente una manifestación de cortesía para salir de verdad del corazón. Me gustaría recalcar que lo que estamos llevando a cabo en estos días de hermanamiento no es otra cosa que afianzar la unión entre los pueblos, la filosofía que persigue la Unión Europea y que es la base para una convivencia en paz y armonía entre países. Por desgracia, nada más lejos de este anhelo que la maldita guerra que se está produciendo a las puertas de la Unión Europea. Por eso, haciéndome eco de las palabras de Talleyrand, figura política francesa desde el reinado de Luis XVI hasta la restauración monárquica, digo que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse encima de ellas. Es decir, la fuerza a medio y largo plazo no sirve para subyugar a los pueblos. Es por ello que me gustaría, antes de empezar mi intervención, pedir un minuto de silencio como condena a todas las guerras, a todas las manifestaciones de violencia, que no son otra cosa sino la consecuencia de intentar imponernos por la fuerza a los demás. ¿Vale? ¿Ponemos de pie? Hacemos un minuto como los del fútbol, que son más pequeñitos. Bien, bueno, pues empecemos. Creo que la mejor forma de entender la relación existente entre España y las distintas formas organizativas de la Europa en común habidas desde el periodo que va desde el final de la Guerra Civil Española hasta el final del pasado siglo XX, es realizar primeramente una visión de la sociedad española durante ese periodo. Esto nos va a dar idea de los avatares por los que España pasó en esos años y posiblemente nos ayude a comprender mejor muchas de las situaciones que se fueron produciendo en dicho periodo. Una vez visto dicho proceso, analizaremos el desarrollo por el que ha ido pasando la idea de la unión de los pueblos de Europa y los efectos que dicha unión ha tenido en el desarrollo económico, político y social de España. En la entrada se les ha entregado un esquema por el que pueden seguir, yo creo que de una manera más fácil, el desarrollo de la conferencia y posiblemente así les sea un poquito más amena. Bien, el esquema pone que vamos a empezar el proceso de España con una pequeña introducción. España en 1939 finaliza una guerra del peor tipo de cuantos existen. Una guerra civil, fratricida, cuyo horror quedó plasmado en el inmortal cuadro de Picasso, Guernica, que lo han visitado el viernes. El resultado de esta guerra fue terrible, porque a los desastres lógicos de un conflicto armado se une la peor de las consecuencias para un país atrasado y principalmente agrícola. 450.000 muertos entre ambos bandos, 430.000 exiliados, entre ellos los que pasaron a Francia, como mi tío, que estuvo en el campo de concentración de Le Barcarès, en Perpiñán, y a los que se les conoce como los de la retirada, retraite, me parece que se dice en francés, ¿no? Y donde algunos de ellos acabarían en la 9ª compañía, la 9 de la 2ª división blindada de la Francia Libre, la división Leclerc, entrando el 24 de agosto del 44 en París por la Puerta de Italia y desfilando 2 días después por los Campos Elíseos. Además, 200.000 personas más entre presos y desaparecidos, la mayoría de ellos varones, fuerza principal en la producción del campo, es decir, más de 1 millón de personas sobre una población activa de 8,5 millones en 1936. Además, una parte importante de la cultura y de la ciencia tuvo que también tomar el camino del exilio, es decir, del capital humano. Rafael Alberti, Luis Buñuel, Luis Cernura, Antonio Machado, María Zambrano, Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa,
Rocha Chacel, Claro Campoamor y así un largo etcétera. Así nos encontramos en abril de 1939 en un país con sus infraestructuras muy afectadas, su producción agrícola e industrial casi paralizadas, con poca mano de obra, con mucho miedo ante la población. No hay que olvidar que la represión y la persecución a quien hubiera tenido cualquier tipo de relación con el bando perdedor duró hasta bien entrada la década de los años 60 y sin reservas de oro. Se habían gastado en el pago de la ayuda militar de la URSS al bando republicano, lo que se ha conocido como el oro de Moscú, aunque también habría que hablar del no tan conocido oro de París, que utilizó la República como pago de otros conceptos en el exterior y que alcanzó aproximadamente el 25% de las reservas. Pero lo peor de todo es que esta guerra civil no sirvió para nada. Las desigualdades sociales históricas continuaron. Además, a diferencia de Italia o Alemania, España fue una dictadura militar que no evolucionó hasta los años 60 y estuvo aislada del resto del mundo, autoconsiderándose la reserva espiritual de Occidente. Las conquistas sociales desaparecieron por completo. Se eliminaron los sindicatos, los partidos, el voto, la libertad de culto, la libertad de prensa, reunión y expresión, y se instauró un Estado policial y religioso aislado cultural y científicamente. En otros momentos, los vencedores de esa guerra, necesitados de ayuda para la reconstrucción del país, habrían mirado hacia el exterior en un intento de conseguir el apoyo de otras potencias. Pero nos tenemos que situar en el entorno internacional de abril de 1939. El bando vencedor ha recibido durante la guerra reconocimiento y apoyo militar desde Alemania e Italia, potencias del eje. Y por tanto esos países son los únicos que se encuentran en su área de influencia. Pero la Segunda Guerra Mundial está llamando a la puerta y empezará apenas 5 meses después, por lo que estos dos países se encuentran inmersos completamente en los preparativos para dicha contienda, dirigiendo toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. De igual manera, el resto de países limítrofes tienen su mayor preocupación en el conflicto que se avecina, y aunque hubiesen querido, no habrían podido destinar parte de sus recursos a ayudar a España. El resultado es un aislamiento internacional. Además, la dictadura franquista se presentó como negación del liberalismo del siglo XIX y de la democracia republicana del siglo XX. Un intento de detener la historia, de cerrar la sociedad a todo influjo exterior, corporativa, católica, mirando siempre hacia atrás, combinando instituciones de origen medieval y nostalgias coloniales. Todo ello adornado de una retórica fascista que inundó la sociedad española de posguerra debido al gran influjo que tuvo la Falange en todos los ámbitos de la nación, sobre todo en los primeros gobiernos. Así, el régimen franquista se va a caracterizar por 3 principios generales. Un nacionalismo exacerbado, la unidad de España como ideal superior, como bien se ve en la bandera, en el escudo, una, grande y libre. Un catolicismo tradicional, la moral católica como ley, lo que se llamó nacionalcatolicismo, con una gran influencia en todos los niveles de la enseñanza. Un anticomunismo, antiliberalismo y una demonización de la democracia parlamentaria. Este régimen tendrá, no obstante, un fuerte respaldo social interno, bien por convicción o por temor, apoyo que vendrá sobre todo por parte de los militares, los católicos, los falangistas, empresarios y monárquicos. Bien, empezamos, una vez pasada la introducción, a desarrollar lo que ha sido el franquismo y según el esquema se puede ver que hay 4 etapas, ¿vale? En una primera etapa del franquismo, aproximadamente hasta 1945, conocida con el nombre de etapa azul, posiblemente por el color de las camisas de Falange, que era el grupo político mayoritario en el gobierno, la política económica se caracterizó por la autarquía, es decir, mantenerse únicamente con lo que se produce en el interior del país. Es la búsqueda de la autosuficiencia. Esta situación derivaría en un periodo de atroz carestía y escasez, lo que provocó la aparición de las cartillas de racionamiento y el mercado negro de los alimentos, lo que se conoció con el nombre de estaperlo. Las cifras económicas cayeron a niveles de 1920, no sabiendo aprovechar la no beligerancia en el conflicto bélico mundial. En la filmina se puede ver perfectamente que países como Alemania, como Francia, como Italia, que han sufrido una guerra,
la Segunda Guerra Mundial, alcanzan el nivel previo a ese desarrollo económico antes de la guerra en 3-5 años. España, que se salva de esa Segunda Guerra Mundial, aunque sufre la suya, tardará 15 años en recuperar el nivel económico prebélico. En cuanto a la política exterior, ya hemos mencionado que se vio marcado por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. La posición inicial del régimen fue de neutralidad, para más tarde pasar a la no beligerancia, posteriormente a la colaboración con Alemania con el envío de la División Azul, para volver a partir de 1944 a la neutralidad. Estos coqueteos con el eje provocarán que tras la victoria de los aliados, España sufrirá un bloqueo internacional y será la única nación que quedará excluida del Plan Marshall a finales de los años 40 que Estados Unidos había elaborado para la recuperación europea. Los asistentes españoles de cierta edad recordarán la estupenda película de José Luis García Berlanga, Bienvenido, Mr. Marshall, en la que describe perfectamente las ansias de un pueblo necesitado de todo y cómo aquel que prometía su satisfacción pasa sin pararse por su puerta y sin dejar nada de lo que iba regalando por otros lados. Además, España fue condenada por la ONU en 1946 por su cariz fascista, lo que se tradujo en su exclusión de todos los organismos internacionales. En ese ambiente, el papel de la mujer quedaba reducido a la maternidad y a la vida en el hogar. Aquí tenemos una guía de 11 reglas para ser una buena esposa en ese momento. Tener lista la cena, lucir hermosa, arregla tu casa, procura verte feliz, en fin. Ese era el papel que asignaban a la mujer en ese momento en España. Bien, entramos en la segunda etapa, que podríamos denominar como salida del aislamiento, desde 1945 a 1957. Y una vez derrotado en el conflicto bélico mundial, el eje, se empiezan a llevar a cabo las primeras transformaciones, aunque todavía muy tímidas y con el claro objetivo de ir lavando la imagen en el exterior. El régimen va a encontrar en ese momento sus mejores aliados en las relaciones internacionales del final de los años 40 y principio de los 50. La aparición de la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, que va a procurar a España, gracias a su posición anticomunista, que la visión que tiene España a Estados Unidos cambie radicalmente. Paralelamente, nos encontramos con la necesidad por parte de Estados Unidos de más bases militares en Europa, que les sirvan de apoyo logístico en la reciente iniciada Guerra de Corea. Todo esto se va a confabular a favor de que se empiece a diluir el bloqueo internacional. Tampoco podemos olvidar que además Franco intentó sobornar a congresistas estadounidenses para acelerar la salida del aislamiento, lo que se llamó el Spanish Block, y el papel que tuvo el diplomático José Félix Lequerica, el que aparece en la foto junto a Nixon y al lado de Carmen Franco, enviado especial de Franco a Estados Unidos para conseguir el apoyo de este país a través de la compra de votos de congresistas y utilización de lobbies. El resultado es que en 1953 se firma con Estados Unidos acuerdos que incluyen ayudas directas en alimentos y créditos blandos, un tratado bilateral de comercio y la implantación de bases militares norteamericanas. Paralelamente se firmó un concordato con el Vaticano y en 1955 la ONU admitió por fin en su organigrama a España y en 1958 se asoció a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y al Fondo Monetario Internacional. Ya al final del periodo, la corriente falangista irá perdiendo fuerza en el gobierno a favor de los llamados tecnócratas del Opus Dei. López Rodó, Ullastres, López Bravo, que con una visión más práctica de la realidad rebajarán el tono idealista del gobierno y se centrarán más en los temas económicos. Además, España se comprometió a ir blanqueando su imagen con medidas que fueran democratizando la sociedad. Esta es otra obra de los tecnócratas, que crearon la llamada democracia orgánica, es decir, un sistema político que parece democrático, pero que en realidad no lo es. Los españoles podrán leer perfectamente lo que es. Para los franceses es simplemente un gráfico en el que aparecen las 7 leyes fundamentales con las que
el régimen intentaba darle un cariz democrático para que de puertas para afuera pareciera que hubiese aquí una democracia. Bien, con estas medidas de los tecnócratas y la ayuda americana de 1953, las condiciones de autarquía se van abandonando poco a poco y el periodo de asfixia se va desapareciendo. A pesar de estos acuerdos de apertura y de estas medidas de blanqueo de imagen, España no fue tenida en cuenta en el momento de la firma del Tratado de Roma en 1957, que daba lugar al nacimiento de la Comunidad Económica Europea. Bien, entramos en la tercera etapa. Al final de la década de los años 50 y la década de los años 60 empieza esta tercera etapa que se va a conocer como desarrollismo, caracterizada por la paulatina desaparición de los últimos vestigios falangistas y por un gran crecimiento económico, lo que se tradujo en una transformación total de la sociedad española y la aparición de una tímida pero sólida oposición al sistema. En 1959 se produce un hito en la política española económica. Se aprueba el Plan de Estabilización Económica, lo que se conoció como planes de desarrollo, que perseguían la desaparición total de la autarquía con una apertura hacia el exterior y con la desaparición progresiva de los controles sobre la economía. La máquina principal de este despegue fue el Instituto Nacional de Industria, INI, que aunque fue fundado en 1941, es en la década de los años 60 cuando adquiere mayor relevancia. La buena coyuntura internacional, la llegada de empresas extranjeras, la entrada de divisas, vía remesas de los emigrantes y vía turismo, y sobre todo los créditos internacionales, consiguieron que en los años 60 se alcanzara un espectacular crecimiento económico. Si vemos, este es el gráfico que muestra el Producto Interior Bruto de España desde 1850 y es una línea, bueno, con crecimientos normales, pero cuando llega al 1960 se dispara y, bueno, no, salvo las crisis pequeñitas, pues sigue un crecimiento bastante alto. En estos años la población pasa de 30 a 34 millones de habitantes gracias al baby boom y a la bajada de la mortalidad. Este incremento provocará movimientos demográficos externos con el efecto de la emigración a Francia, Suiza o Alemania e internos del campo a la ciudad. Este éxodo del campo a la ciudad traerá consigo un crecimiento en los procesos de urbanización, pasando de un 23% de la población que vivía en ciudades en los años 50 a un 40% en los años 70. Este crecimiento desmesurado de las ciudades fue un tanto caótico en cuanto a urbanismo se refiere. En Madrid, sin embargo, hubo un barrio que fue pionero en intentar una mejora en la urbanización, Aluche. Fue el primer desarrollo en la ciudad en el que se acometía la construcción de los viales y de las calles antes de construir las viviendas, y se tenía que destinar la misma superficie a jardines que a construcción. Antonio, me vas a permitir una frivolidad, pero como sabes, fuimos dos jóvenes que nos tocó vivir un momento muy dulce de nuestra juventud juntos y en ese barrio de Aluche, por lo que me he permitido incluir una foto de aquellos momentos. Espero que esto no sea el final de una gran amistad de más de 45 años. Diego, tú también te reconocerás en la foto. Bien, el crecimiento, ¿Te lo puedes decir quiénes son? No, ese, el de la derecha soy yo, allí, es aquel, el más guapo. El del centro es Diego, de los que están marcados, y el de la izquierda soy yo, que parece más gitanillo, pero bueno. Y Agustín el de la izquierda. Bien, si se fijan, están... Teníamos pelo, Sí. Bueno, se ve que las calles están ahí medio a hacer y, bueno, no hay casas por alrededor. Bien, el crecimiento económico se traduce en un cambio de mentalidad y de valores que van fraguando un cambio social. La Iglesia y su moral católica irán pasando a un segundo plano y se incrementará la exigencia de libertades y un papel más protagonista de la mujer. De ese aspecto quiero destacar que, por ejemplo, hasta 1975 una mujer en España no podía abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su marido. El mundo cultural e intelectual también será otro aliado para las reivindicaciones de los avances sociales. Como consecuencia de todo ello, se incrementarán los conflictos laborales que dan paso, por ejemplo, a la creación en 1964 del Sindicato de Izquierdas Comisiones Obreras. Un factor muy importante que influye en todos estos cambios es el acceso a la universidad de la clase media. Este creciente malestar contra el sistema, tanto a nivel laboral, social y cultural,
se traducirá en conflictos de diversa índole y a cargo tanto de hijos de los perdedores de la guerra como de hijos de los vencedores que han adquirido unas mentalidades distintas a las de sus progenitores. La Iglesia, o mejor dicho, los estratos más bajos y humildes del clero, los curas obreros, también se apuntan a estas reivindicaciones sociales. Es el momento del Mayo francés del 68, de los conciertos de Paco Ibáñez en París, de la canción protesta, de ir a Francia a todos los actos culturales que aquí no se podían desarrollar, etcétera. En este periodo del ámbito internacional hay que destacar la visita del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, en 1959, dándole espaldarazo definitivo al régimen franquista para poder iniciar relaciones con otros países y organizaciones internacionales. Y aunque en 1962 España intenta de nuevo su ingreso en la Comunidad Económica Europea, vuelve a ser denegada, pues España y Portugal en ese momento son los únicos sistemas políticos no democráticos que quedaban en la Europa occidental. No obstante, se firmarán importantes acuerdos comerciales que facilitaban nuestras exportaciones. Bien, llegamos a la etapa final del franquismo, no de la conferencia, lo siento mucho. Con los años 70 llega la última etapa del franquismo con una lucha feroz entre la corriente aperturista y la línea dura del régimen. En 1970 sale a la luz el caso Matesa, destapando un desfalco muy grave a la hacienda pública. La importancia de este hecho radica en que la empresa defraudadora había sido apoyada por la cúpula ministerial de la corriente aperturista y su crisis dio alas a la corriente dura del gobierno, lo que se llamó búnker, para frenar todos los avances que propugnaba dicha corriente aperturista, entre ellos los sociales. En 1970 se alcanza un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, pero solo a nivel comercial, al persistir el sistema político no democrático, y en 1972 se vuelve a intentar la entrada a la Comunidad Económica Europea, pero se vuelve a fracasar por motivos políticos. La crisis energética de 1973, el atentado contra Carrero Blanco y el ascenso a la dirección del gobierno de Arias Navarro provocan un endurecimiento del régimen y, por tanto, del ambiente social. Con la enfermedad de Franco, el proceso 1001 a comisiones obreras y las condenas a muerte de activistas contrarios al régimen acaba la última y más negra de las etapas del franquismo. Entramos en el punto del esquema de la transición. Bien, el periodo que va desde la muerte de Franco en 1975 hasta la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en 1982, la conocemos con el nombre de transición. En este periodo se van a restaurar las instituciones democráticas, eliminadas en 1936, aunque aún no se producirá una ruptura clara con el franquismo. La transición tendrá un carácter esencialmente político y las estructuras, tanto económicas como sociales, apenas se alterarán y solo se producirán cambios culturales y de mentalidad gracias a la llegada de las libertades. El éxito de esta transición fue su carácter pacífico. Todo ello gracias a una decidida actuación de Juan Carlos I a favor de la democracia, al suicidio de las Cortes franquistas, hecho producido en 1976 gracias al buen hacer de Torcuato Fernández Miranda, es la persona que está a la izquierda de don Juan Carlos, pues los franceses sobre todo que no lo conocerán. No hay que olvidar que todo había quedado atado y bien atado. Y gracias a la labor de Fernández Miranda se dio la vuelta a los deseos de los procuradores franquistas para que apoyaran una reforma política que en definitiva iba totalmente en contra de sus ideales y que les condenaba a la desaparición. También a ciertos apoyos de los poderes fácticos, Iglesia, Ejército, banca, prensa, etc. Aunque el Ejército fue el más problemático. En este sentido hay que recordar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y otras intentonas. También hay que destacar el consenso alcanzado por las fuerzas políticas que en algunos casos habían sido totalmente antagónicas. Hay que pensar que estamos negociando la transición con personas que han hecho la guerra en un bando y que han hecho la guerra en el otro bando y se tienen que sentar en una mesa para intentar, digamos, llegar a algún acuerdo. Esto fue todo gracias a Adolfo Suárez. Y sobre todo por la madurez demostrada por el pueblo español que participó pacíficamente en todo este proceso. El primer paso de esta transformación fueron las primeras elecciones democráticas, que se llevaron a cabo en junio de 1977, y de las que sale triunfador Adolfo Suárez y su partido político Unión del Centro Democrático.
Otro hito importante en este periodo serán los pactos de la Moncloa, que en octubre de 1977 alcanzan gobierno, partidos, patronal y sindicatos, y que regulan el saneamiento y la reforma de la economía y la actuación en el ámbito jurídico y político. Pero sin duda el punto álgido de este periodo fue la promulgación de la Constitución de 1978, con un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, que aunque va a recoger los miedos del momento, ha permitido una convivencia pacífica y democrática hasta la actualidad. En 1978, con la llegada de la democracia y la celebración de elecciones libres, España se ha admitido por fin en el Consejo de Europa, lo que le daba vía libre a iniciar las negociaciones para su entrada en la Comunidad Económica Europea, que empiezan en 1979. Quiero dejar claro que este Consejo de Europa no tiene nada que ver, es un organismo que nace en 1949 y no tiene nada que ver con lo que luego más tarde veremos, que es el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo, ¿vale? Muy bien, llegamos a la cuarta parte del esquema. Con la victoria electoral del PSOE en 1982 se da por acabada la transición política en España. Se inicia un periodo de convulsión, pero convulsión positiva. Fue como la verdadera ruptura con el pasado oscuro y tenebroso, lo que se conoció como la movida. Se podría decir, como he oído hace poco tiempo, que fue nuestro mayo del 68, aunque con unos años de retraso, como siempre. El PSOE va a ganar las elecciones de 1982, de 1986 y de 1989 con mayorías absolutas y seguirá gobernando con apoyos de otros partidos hasta 1996, lo que le va a permitir afrontar con total libertad las políticas reformistas que demanda la sociedad española. Consolidar la democracia, culminar el proceso de integración en Europa y crear un estado del bienestar similar al de los países de nuestro entorno. En política reformista reguló derechos y libertades novedosos para la sociedad española, como la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en algunos supuestos o la aparición del jurado popular. Una reforma del Poder Judicial, la finalización del proceso de organización territorial autonómica y el posicionamiento, muy importante, del poder civil por fin sobre el militar. Y la potenciación de la lucha antiterrorista con la colaboración activa de Francia. En política económica se realizaron ajustes para controlar el déficit público del comercio exterior producido por las crisis energéticas de los años 70. Ahí vemos el primer descenso, el más pronunciado es el que se produce en el 2008, pero eso es por la crisis financiera. Pero el otro gran descenso que tenemos antes, si vemos, es del año 76 al 82, no descenso, es simplemente que se genera un déficit público, ¿vale? Y eso es contra lo que tiene que luchar el PSOE, luego veremos las razones. Y además se luchó también para moderar la inflación. El periodo del año 73 hasta el año 82, la inflación en España se dispara, ¿vale? Llegamos a tener un 14,82 de media anual en los años 70, y eso va rebajando al 11,62 y al 4,43 hasta 99, en medias. Puntualmente hay años que, como se ve en el gráfico, llegamos casi hasta el 25%. Además, se elaboraron medidas de austeridad que pasaban por una moderación salarial y se llevó a cabo una reconversión industrial. Todas estas medidas provocaron altos índices de desempleo. Por el lado de la política social se intentó construir y mejorar un estado del bienestar y una mejor redistribución de la renta, además de realizar una mejora de los servicios públicos. Así, se alcanzó el sistema universal de salud, se incrementó la escolarización en las enseñanzas medias y universitarias, se mejoró el sistema de pensiones y se ampliaron las prestaciones por desempleo. En política exterior se produjo la adhesión de España a la OTAN en 1981, aunque no se materializó hasta mayo de 1982 y más tarde esta entrada fue ratificada en referéndum en 1986. Como vemos en la Firmina, hay que destacar que en 1981, con UCD en el gobierno, la posición del PSOE era contraria a la entrada de España a la organización, pero una vez en el gobierno el PSOE cambió radicalmente de posición. En la izquierda parece OTAN no, a la derecha OTAN sí. Bien. Además, por fin, España firmó en 1985 la ansiada entrada en la Comunidad Económica Europea, que se materializa el 1 de enero de 1986. Si la promulgación de la Constitución simbolizó la transición política, la firma del Acta de Adhesión a la Comunidad Económica Europea simboliza el cumplimiento de la consolidación democrática.
El mismo año de la celebración de las Olimpiadas y de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 se firma el Tratado de Maastricht, en el que se crea la Unión Europea, que implica converger en ciertos términos económicos con el resto de los países miembros de la organización. Para intentar alcanzar los hitos económicos marcados por Europa, es decir, una inflación contenida, como hemos visto antes estaba disparada, una deuda pública por debajo del 60% y un déficit público por debajo del 3%, que también hemos visto en el gráfico que habíamos llegado a dígitos más importantes, se tuvieron que realizar medidas impopulares de contención del gasto público, con reducción de salarios. Si a esto añadimos los casos de corrupción que salpicaron al gobierno socialista y ciertas sombras en la lucha antiterrorista, tendremos las causas de la derrota electoral del PSOE en 1996. La entrada en el gobierno del Partido Popular, dirigido por Aznar en 1996, se alcanza por un estrecho margen de votos, lo que le obligará a gobernar con apoyos y con un talante centrista y dialogante. Las medidas más importantes de este primer gobierno del PP fueron unas mayores competencias a favor de las comunidades autónomas, un acuerdo con los sindicatos para reformar el mercado laboral, mantenimiento de las pensiones y desaparición del servicio militar obligatorio. Nos llegó un poco tarde, Antonio. España sigue soportando medidas económicas austeras con el fin de converger con los acuerdos de Maastricht, pero se consiguió reducir el paro y la inflación, y además el crecimiento económico fue superior al del resto de los países de la Unión. Todos estos éxitos económicos conducen a la victoria electoral en 2000 del Partido Popular con mayoría absoluta, y su versión dialogante da paso a otra de confrontación. Reducción de derechos laborales, enfrentamiento con fuerzas nacionales, reformas en educación, alineamiento de España con la agresiva política de Estados Unidos en Irak y un freno económico para cumplir con el déficit cero, que se traduce en un deterioro de los servicios públicos y una disminución de los gastos sociales. Estos hechos, y en última instancia los atentados yihadistas de Atocha en marzo de 2004, provocaron la caída del gobierno del PP y la entrada de nuevo del PSOE, produciéndose un movimiento de alternancia en el gobierno entre los dos principales partidos políticos, similar al que se producía en el siglo XIX. Podemos ver en el lado izquierdo que desde 1875, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Liberal, ¿vale? Y una vez que, digamos, entra la democracia, quitando el primer periodo de la UCD de Adolfo Suárez, volvemos otra vez a lo mismo. PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE, bien. Pasamos al quinto punto, que son unas reflexiones. Se acaba aquí la descripción del desarrollo producido en la sociedad española desde la Guerra Civil hasta finales del siglo XX. En resumen, podemos dividir este periodo de tiempo en dos épocas. Una primera, en la que los cambios no fueron muy importantes. Así, la España de acabada la guerra no difiere mucho de la España de finales de los años 60. Es cierto que se había producido un fuerte crecimiento económico, pero este cambio había modificado poco las estructuras básicas del país, si exceptuamos la emigración del campo a la ciudad y la afluencia del turismo extranjero. Y es en la segunda etapa cuando se produce un cambio radical, tanto en lo económico como en lo político, pasando por la moral y las costumbres. Podríamos decir que, en definitiva, este país es otro. Hemos pasado de una sociedad que era cerrada, autoritaria, poco competitiva y rural, a otra abierta, tolerante, diversificada y capaz de beneficiarse de las oportunidades que ofrece el proceso de globalización en curso. Bien, terminamos aquí el proceso de España y vamos a entrar ahora en el proceso de la B, pero voy a echar un traguito primero. Bien, ahora vamos a ver qué parte de este cambio es fruto del desarrollo propio del país y qué parte se debe a la integración en Europa y el beneficio que se ha derivado de la pertenencia a la Unión Europea. Pero antes vamos a empezar viendo el desarrollo que a lo largo de los años ha tenido la idea de unir a los pueblos de Europa y que cristalizará con la creación de la Unión Europea. No vamos a hacer una relación de todos los pasos dados por la Comunidad Europea desde sus inicios hasta hoy, pues sería tedioso, aburrido y dentro de un ratito ya nadie se acordaría. Pero sí que hay que puntualizar en algunos momentos claves de este desarrollo. Los europeos aprendieron que su respuesta a la crisis económica de los años 30, a través del proteccionismo, del cierre de fronteras a los productos de los demás países y de las guerras comerciales, había multiplicado los efectos negativos. El sálvese quien pueda, la destrucción de empresas y el empleo y el sálvese quien pueda en países que dependían tantos unos con otros, aumentó la destrucción de empresas y el desempleo masivo.
y estimuló el nacionalismo extremista y el radicalismo político que llevaron al abismo de la guerra. Europa no repetiría esos errores. El germen de la idea de unión de Europa se manifestó como la solución a la preocupación por nuevos estallidos bélicos entre países europeos. Pasó luego por un verdadero sentimiento de unidad y terminó siendo una profunda necesidad, marcada por los avatares económicos que se van a ir produciendo en la escena mundial. Una unión monetaria y económica como paso previo a la unificación política. Podríamos decir que todo empezó como una integración económica limitada, el Benelux, unión entre Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, de la que el primer embrión fue en 1921 con la desaparición de aduanas entre Bélgica y Luxemburgo. Pero no fue hasta 1944 cuando se llega al acuerdo de creación del Benelux tal y como hoy se conoce, entrando en vigor en 1948. Pero realmente la idea de la unidad de Europa se la debemos al trabajo realizado conjuntamente por los franceses Jean Monnet y Robert Schuman. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con la experiencia pasada del fin de la Primera Guerra Mundial, en la que se impusieron unas condiciones draconianas y fueron en parte, junto a la idea de necesidad de más territorio por parte de la población alemana, las causas del segundo conflicto, se llegó a la conclusión de que se podía volver a caer en los mismos errores y que, por tanto, había que buscar alguna solución nueva. La expansión alemana, si se volvía a intentar, no podría ser esta vez hacia el este, pues la Unión Soviética y sus países satélites dominaban esos territorios. El peligro volvía a estar hacia el oeste. Los territorios del Benelux y, sobre todo, la frontera con Francia, donde están las regiones de Alsacia y Lorena, planas y muy ricas, que habían estado pasando de un estado a otro según los vaivenes bélicos entre las dos naciones. La filosofía de lo que se pretendía alcanzar se basaba en la idea de que dos países no se enfrentan si son socios en alguna cuestión, y la idea magistral de Monnet y Schuman, plasmada en la declaración Schuman a favor de la paz, fue poner las industrias que sirven para construir las armas de guerra, es decir, el carbón y el acero, debajo de una autoridad común que estuviera por encima de los gobiernos de los países que las producen. Así aunaba los intereses que tenían Francia y Alemania en la fabricación del acero y la extracción del carbón, dando una salida conjunta a su industria siderúrgica y a su producción de carbón. En 1951, con el Tratado de París, nace la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, CECA, que englobaba, además de Francia y Alemania, a Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Se lograba así, por primera vez en la historia, que los estados renunciaran voluntariamente a una parte de su soberanía para ejercerla de forma compartida. Tras esta primera idea que perseguía la no repetición de conflictos armados, se creó la Comunidad Económica Europea en 1957. Pero es a partir de la década de los 80 cuando se volvería a relanzar el proceso de construcción de la Unión Europea desde los postulados funcionalistas a través del Acta Única en 1986, cristalizándose la creación de la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht en 1992, alcanzando al final del proceso la actual cifra de 27 países miembros, con los claros objetivos de alcanzar una mayor estabilidad en Europa, un mayor peso en la Unión Europea en los asuntos mundiales y una mayor prosperidad para todos los Estados miembros. La pertenencia a la Unión Europea se traduce en un menor poder para los gobiernos nacionales, al tener que transferir competencias a las correspondientes instancias europeas. Desde el Tratado de Lisboa en 2009, los Estados miembros han cedido a la Unión Europea el ejercicio de competencias soberanas con distinta intensidad. Así, la Unión Europea cristalizará en tres pilares: uno fundamentalmente supranacional, la Unión Económica y Monetaria, y dos pilares articulados desde la lógica de la cooperación intergubernamental en materias de política exterior y de seguridad común y de cooperación en justicia y en asuntos interiores. Toda la actuación de la Unión Europea se fundamenta en los valores del respeto a la dignidad humana. El Tratado de Lisboa incorpora además la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todos ellos valores comunes a los Estados miembros, en una sociedad que se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. La Unión Europea se concibe como una comunidad de derecho sujeta a un control jurisdiccional, llevado a cabo por los jueces nacionales
y plasmado en el Tratado de Lisboa, que es una especie de carta constitucional de la Unión Europea tras el intento fallido de Constitución Europea en 2004 debido a no su ratificación por parte de Francia ni de los Países Bajos. Bien, para terminar esta descripción del proceso de creación de la Unión Europea, creo necesario hacer un pequeño repaso de las instituciones y órganos de la Unión Europea. ¿Pasado? ¿Qué problema? Consejo de la Unión Europea. Según el tema a tratar, se compone de los ministros del ramo correspondiente procedentes de los gobiernos de los Estados miembros. Así puede estar Consejo de la Unión Europea de Agricultura con los ministros de Agricultura de los 27 países, o el Consejo de la Unión Europea de Industria con los 27 ministros o parecidos de industria de los países. La reunión al más alto nivel es el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, que define las orientaciones y prioridades políticas generales que debe seguir la UE. Aunque posiblemente el consejo más nombrado sea el ECOFIN, que es el que recoge a todos los ministros de Economía y Finanzas de los 27. Este consejo hay que distinguirlo del Eurogrupo, en el que solo van los 19 países de los 27 que tienen como moneda el euro. La presidencia del Consejo le corresponde a este primer semestre a Francia, pero el presidente del Consejo Europeo es el belga Charles Michel desde el 1 de diciembre del 2019. Tiene su sede en Bruselas. La Comisión Europea, que ejerce el gobierno de la Unión Europea y lo que componen 27 comisarios, uno por país. Está presidida por la alemana Ursula von der Leyen y tiene su sede en Bruselas. El Parlamento Europeo, con una cantidad variable de eurodiputados, actualmente 705, repartidos entre los 27 países miembros en función de la población, que son elegidos cada 5 años por los ciudadanos de la Unión Europea. Es el órgano legislativo junto con el Consejo. Su presidenta es la maltesa Roberta Metsola y su sede radica en Estrasburgo. El Banco Central Europeo, que se encarga de la política monetaria, incluida la fijación de los tipos de interés para el euro. Y la presidenta es la francesa Christine Lagarde y su sede se sitúa en la ciudad alemana del Frankfurt de Meno. El Tribunal de Justicia Europeo, que junto a los tribunales nacionales ejerce la autoridad judicial de la Unión Europea y se compromete a que la legislación se interprete y se aplique del mismo modo en todos los Estados miembros. Se compone de un juez por cada Estado miembro, aunque solo actúa en salas de 3, 5 o a veces la gran sala de 13. Tiene su sede en Luxemburgo. El Tribunal de Cuentas Europeo, que comprueba la idoneidad de los fondos recaudados y su aplicación legal y eficaz. Está presidido por el alemán Klaus-Heiner Lehne y tiene su sede en Luxemburgo. El Comité Europeo de las Regiones, que representa a las regiones y a las autoridades locales de los Estados miembros. Está presidido por el gobierno Apóstolos Tzitzikostas. Tiene su sede en Bruselas. Así podríamos seguir hasta más de 35 organismos existentes para cada una de las actividades que lleva a cabo de la UE, pero no lo vamos a hacer. Bien, ahora habría que preguntarse cuáles han sido los efectos para España de su pertenencia a la Unión Europea. Lo primero que me gustaría recalcar es que, a mi juicio, la conveniencia de una participación plena de España en la construcción europea se convirtió en uno de los puntos fundamentales de acuerdo sobre los que se basó el consenso político de la transición a la democracia. Por un lado, para la izquierda, la europeización de España significaba traer al país la democracia, las libertades y el estado del bienestar. Por el otro, para la derecha, la vinculación a Europa significaba la garantía de la economía de mercado y de la alineación occidental con Estados Unidos y sus aliados en la Guerra Fría. En ambos casos, y en conexión con los postulados de Ortega y Gasset, que ya en 1910 los expresaba con estas palabras, España es el problema y Europa es la solución, Europa significaba sobre todo la modernidad y la normalización que en tanto ansiaba España. De ahí el profundo y sostenido consenso europeísta de la sociedad y de la clase política española que aún hoy se mantiene. Estos son los resultados de una encuesta que se ha hecho del 8 al 11 de marzo del 2022 y en ella se puede observar que prácticamente el 80% de los votantes, de las personas que han hecho la encuesta, valoran positivamente la pertenencia de España a la Unión Europea. Bien, si analizamos la evolución de España desde el 1 de enero del 86, fecha en la que se convirtió en el 12º Estado miembro de las entonces llamadas Comunidades Europeas, observaremos que hemos disfrutado del periodo políticamente más estable.
socialmente más dinámico y económicamente más próspero de nuestra historia contemporánea. El gráfico que vemos puede confundir porque, aunque se refiere al Producto Interior Bruto, se está refiriendo en términos relativos al Producto Interior Bruto comparado con el resto de Europa occidental. Es decir, vemos una bajada en el periodo del 35, evidentemente por la guerra, pero sin embargo, al finalizar la guerra hay un incremento importante. No es que el Producto Interior Bruto de España subiera, que ya hemos visto que no es así, sino que el resto de los países de la Europa occidental, al entrar a la guerra, su Producto Interior Bruto cae y entonces, en términos relativos, nosotros mejoramos. Pero realmente, cuando se ve claramente que subimos exponencialmente, pues es a partir de 1985, seguimos siendo en términos relativos a otros países de Europa y, sin embargo, alcanzamos porcentajes no alcanzados nunca. Es decir, estamos en los años 2000, 2005, luego bajamos por el tema de la crisis monetaria, pero casi hemos alcanzado el 90% de, la renta y el Producto Interior Bruto del resto de Europa. Ahora bien, no nos vamos a engañar, no todos estos beneficios se deben a la incorporación a la Unión. Ya hemos visto que España partía de una situación muy precaria después de la Guerra Civil, lo que proyectaba un fuerte potencial de crecimiento, que además la modernización económica se inicia mucho antes de la incorporación a la Unión, mediante los planes de desarrollo a partir de 1959, y que la globalización mundial hubiera tenido efectos positivos aunque no se hubiese producido nuestra entrada a la Unión. Pero no cabe duda que la pertenencia a la Unión Europea facilitó, por un lado, la evolución democrática al tener que alcanzar el nivel de democracia que se exigía para formar parte de las comunidades europeas y, por otro lado, el programa de liberalización del mercado interior, el lanzamiento del euro y la recepción de abundantes fondos estructurales han ayudado de manera fundamental a modernizar la estructura productiva, a estabilizar la macroeconomía y avanzar en la cohesión social interna de España, mostrando la necesidad de ir más allá del Estado-nación para responder a los retos que se plantean en la actualidad. En definitiva, podemos decir que gracias a la pertenencia a la Unión Europea, España tiene una mayor capacidad, dispone de más medios y de una mejor legislación, es más robusta frente a posiciones externas de grupos sectoriales, más eficaz en la recaudación fiscal, en la provisión de servicios públicos y en su presencia internacional. Este fortalecimiento demuestra cómo se puede avanzar mucho en el proceso de integración europea y al mismo tiempo reforzar internamente a los países que la integran. Es decir, que lo que gana la Unión Europea no lo pierden los Estados, sino que la suma es positiva para ambas partes, alejándonos de la idea de negociaciones de suma cero. Bien, toda exposición es como un viaje, con un punto de partida, un recorrido y un punto de llegada. No obstante, al preparar esta conferencia conté con un punto de partida, con un recorrido, pero dejé abierta la puerta sin saber muy bien cuál iba a ser el punto de llegada. Ahora puedo decir como conclusión, es decir, como punto de llegada, que a mi juicio, y quiero recalcar esta connotación, a mi juicio, que desde finales del siglo XVIII, época en la que España pierde el tren de la modernidad, aunque hubo un intento débil con los ilustrados y la invasión francesa de que esto no fuera así, perdimos la oportunidad de incorporarnos a los adelantos sociales y democráticos provocados por las revoluciones que se llevaron a cabo en los países de nuestro entorno en el siglo XIX y principios del XX. Y como consecuencia hemos ido lastrando un cierto retraso en los niveles económicos, sociales y democráticos que han imperado en cada momento en las sociedades modernas. Gracias a los adelantos en la informática, las redes sociales y la globalización en todos los sentidos, parece que disfrutamos de esos niveles y que, por tanto, deberían ser nuestros estándares. Pero, y vuelvo a repetir que es mi opinión, detrás de un bonito decorado de cartón piedra nos encontramos que, si bien se han desarrollado casi todas las herramientas para que esto fuera realidad, tanto a nivel político, jurídico y, como hemos visto, todo ello reforzado por la base de pertenecer a la Unión Europea y, por tanto, estar soportado por un entramado jurídico superior al nacional que obliga de manera más sólida a su cumplimiento, existe una diferencia muy notable entre lo que se manifiesta de las estructuras estatales y gubernamentales y la mentalidad de una parte de la población española que parece que aún esté en el momento en que se vitoreaba a Fernando VII a su vuelta a España con el grito de «¡Vivan las cadenas!». Esperemos que las nuevas generaciones, nacidas y desarrolladas ya en estas nuevas concepciones, tengan una visión de las cosas que hagan desarrollar de forma más democrática y social, yo diría más humana, o yendo un poco más allá, más humanísticamente, su mentalidad,
abriéndose a la idea de una humanidad más justa y más solidaria, que pase por ver a los demás como iguales en todos los sentidos, expandiéndose el sentimiento de sociedad, en detrimento de las nuevas tendencias que ensalzan y aupan la idea del individualismo. Muchas gracias. Ahora vamos a tener un pequeño descanso de 5 o 10 minutos como máximo para que nuestra intérprete tenga un poquito de descanso. Exactamente, es eso. Y después podréis hacer preguntas, todas las que queráis, ¿eh? Pocas. Cuantas más mejor. Pocas. Muy bien. Sí. Antonio. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir d'où était tirée la dernière citation de la dernière vignette. Donc, Antonio. en français, alors je prononce pas bien l'espagnol, donc je le dis en français. Ont-ils jamais pensé que si ce n'était pas pour tout le monde, personne ne serait rien? Qui a dit ça? Le gustaría saber de dónde viene la viñeta que has mostrado en la última diapositiva. Bueno, busqué un chiste para cerrar la conferencia y, bueno, uno de los que salieron en Internet poniendo individualización, tenía había otro chiste parecido que era una persona que lloviendo debajo de un paraguas le preguntaba a otro que si creía que existía el individualismo y el otro se estaba mojando, evidentemente, ¿no? En fin, ha sido simplemente buscar en Internet y por darle una salida medio graciosa al final. Lo que sí que me interesa no es tanto la fuente del ese, sino si se ha comprendido el mensaje, ¿no? Bueno, que creo que sí. ¿Ya está? Buenas tardes. ¿Qué hay, María? Yo quiero, ante todo, felicitar al conferenciante porque me parece que, como ya somos un poquito mayores, la mayoría de las cosas que ha descrito las hemos vivido. Las hemos vivido y además las ha descrito con una forma tan detallada, tan exacta y tan como ha sido, que realmente ha hecho un trabajo de investigación importante. Y luego lo ameno que lo ha hecho poniéndonos las distintas épocas por las que ha pasado. Efectivamente, la evolución de España ha sido una evolución modélica en el aspecto de pasar de una pobreza total, de no tener nada y de estar separados totalmente, a reunirnos en una constitución, a vivir como hermanos, a estar todo el mundo, a tener acceso a la universidad, a los servicios, a la sanidad. Tenemos que mejorar muchísimo, pero efectivamente España ha dado un salto de pértiga y ojalá que continuemos por ese camino, porque como tú bien has dicho, Agustín, en este siglo y en este año no se puede permitir un enfrentamiento como el que estamos entrando en nuestras casas todos los días con esa guerra. Las guerras se tienen que acabar y el diálogo tiene que estar por encima de todo esto. Enhorabuena, Agustín, porque me parece que has estado genial. Muy bien, muchas gracias, María. Se nota que nos conocemos desde hace muchos años y remas a favor. Muchas gracias, María. ¿Va? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette explication. Je ne connaissais pas bien l'histoire de l'Espagne et j'ai beaucoup appris ce matin sur l'histoire. Merci. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on a beaucoup parlé économie, beaucoup parlé finance? Est-ce que cela va suffire,
l'économie à nous unir, à nous protéger. Mais ne faut-il pas penser aussi social, culture, pour faire une Europe forte? No sé. Se oye ya así. En primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que dice que ha aprendido un montón en el día de hoy. Y claro, se ha hablado mucho de economía, de finanzas, pero ¿va a ser esto suficiente para unirnos y protegernos? Porque no olvidemos también que el aspecto social y el aspecto cultural son también muy importantes para tener una Europa fuerte. Bien, en la conferencia ya se ha dicho que la Unión Europea, el germen es evitar guerras, ¿no? Luego ha pasado en el desarrollo hacia una unión monetaria, porque realmente lo que interesa a priori, digamos, es poder mantenernos en la globalización. Uno no se mantiene en la globalización si los mercados son chiquititos y pequeños. Necesitas tener un mercado muy grande para que poder ser competitivo y demás. Que esto se vaya a traducir en realmente una Unión Europea tipo, por ejemplo, los Estados Unidos de América, en las que es común la política monetaria, los derechos, aunque cada Estado tiene sus derechos, pero hay luego un sistema federal que engloba muchísimas cosas. ¿Que eso se vaya a producir en Europa? Bueno, si yo quieres que te diga la verdad, me parece que va a ser difícil. Difícil porque, aunque con actos como estos, de hermanamientos y tal, intentamos que las sociedades distintas de los países entremos en una comunión más fuerte, realmente seguimos manteniendo distancias entre unos y otros. Distancias que además me temo que, yendo como vamos hacia el individualismo, sean difíciles de limar, ¿vale? Porque si el viaje fuera hacia otros sitios, si el viaje fuera claramente a integrarnos, a juntarnos, digamos, a parecernos más unos a otros, habría posibilidad. Pero si lo que marca todas las actuaciones en esta vida es ir hacia momentos más individualistas, yo mis problemas y el de enfrente tal, me cuesta, pero hay que ser optimistas. Esto a lo mejor también es un paso, un proceso en la vida. Hay ciclos económicos, suben, bajan, 10, 15 años, y ahora estamos en este, pero a lo mejor dentro de 10 o 15 años estamos en otro, ¿vale? Y lo importante es tener, digamos, una base y unos estamentos, unos cimientos que nos permita que en el momento en el que, gracias a esos ciclos, podamos entrar en una época de más reconocimiento entre unos y otros, estemos preparados y entonces sea mucho más rápido y mucho más fácil. Pero bueno, yo creo que no, pero en el momento, pero hay que ser optimistas y vamos a darle un margen, ¿vale? Gracias. Gracias de todas formas por el agradecimiento. Sí, lo primero, darte la enhorabuena porque creo que has tratado muy bien el periodo que has explicado, que no es fácil y creo que ha quedado bastante claro. Has terminado la conferencia con el dicho aquel que había de vivan las cadenas, y me gustaría que ampliaras un poco. Has terminado ahí la conferencia y creo que es importante. Vale. Bueno, sabemos que en 1812 no es la primera, pero bueno, es la primera constitución que se hace en España, en Cádiz, ¿vale? Se hace en un periodo en el que toda monarquía, es decir, tanto Carlos IV como Fernando VII, están en Francia. Están medio, vamos a decir, secuestrados por Francia, ¿vale? Carlos IV abdican a favor de Fernando VII y Fernando VII abdica en favor de José I, el hermano de Bonaparte.
Entonces Carlos IV luego vuelve otra vez a intentar coger el reinado. Para que nos hagamos una idea, Fernando VII lo que pretende cuando abdica a favor de José I es que Napoleón le adopte como hijo. Ese es el rey que teníamos. Entonces, entre tanto, en España pues hay unas juntas, hay unas cortes que se reúnen en Cádiz, hacen la Constitución, tal. Y no es hasta 1814 cuando Fernando VII vuelve a España, en principio pensando que va a llegar y que va a jurar esa Constitución de 1812, que digamos que es lo que se ha realizado en el país mientras que ellos han estado fuera. Cuando entra hay un manifiesto que se llama Manifiesto de los Persas, donde 100, no sé si son 100 o más o menos, digamos, personalidades de España le piden que la Constitución, que no la jure, y que siga todavía el absolutismo el absolutismo. Y entonces de ahí que muchos, cuando viene Fernando VII, hace un recorrido por España y en muchos sitios donde esa posición a favor del absolutismo y en contra de la Constitución de 1812 se manifestaba en las calles cuando pasaba, porque la gente decía vivan las cadenas, es decir, queremos todavía seguir con el absolutismo, no queremos... iba a decir libertades, no es que no quisieran libertades, lo que no querían era, digamos, como lo algo impuesto por Francia, que nos había, ¿cómo se dice? Sale la palabra, que nos había invadido, ¿no? Entonces no es tanto la idea de decir no queremos libertad, sino que es como luchar contra esos afrancesados, contra esa ilustración que nos ha venido impuesta y que simplemente por venirnos impuesta no la queremos, ¿vale? Y entonces gritan eso de vivan las cadenas a favor del absolutismo. La reacción, evidentemente, de Fernando VII es, en principio, estar ahí, que si juro, que si no juro. Para mí ha sido el peor monarca y gobernante que hemos tenido en España en los últimos 200 años. Ganando a Franco, pero con diferencia, porque era una persona que no miraba por el país, a sus intereses y punto. Y bueno, que de ahí viene el dicho de vivan las cadenas. Allí, Antonio, al final. En primer lugar, Agustín, enhorabuena. Me ha resultado muy interesante y ha sido un resumen muy ameno. A pesar de tu preocupación que tenías ayer, no ha sido pesado. Por otra parte, yo quería hacer una reflexión o una pregunta para saber tu opinión. Desde el punto de vista de los jóvenes, ¿cómo ven la Unión Europea? ¿Crees que sería conveniente que en la educación, en los institutos, colegios, hubiera como una enseñanza de lo que implica la Unión Europea y que hubiera una forma de convencerlos, ¿no? O de darles la opinión de lo bueno que es, bueno, y lo malo, ¿no?, que tiene la Unión Europea, para que así se fortalezca esa idea europeísta. Porque por otra parte, como tú decías, pues el individualismo hoy en día, con la competencia, la necesidad de ser tú más que los demás para conseguir un trabajo, una posición, también puede afectar a que no se quiera entrar en un mercado más globalizado, ¿no?, por el temor a eso. No sé qué opinas tú antes. Muy bien, muchas gracias. Sí, es que está claro, si queremos que... ¿Ya? Está claro que si queremos que la Unión Europea tire para arriba, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo. Y desde cualquier nivel de enseñanza, desde no los jóvenes, desde los pequeñitos, deberían de fomentarse las ideas de unión y de una sociedad, no el individualismo, ¿vale? ¿Pasa?
¿Se me escucha o no? ¿Ya? Vale. No, que digo que no cabe duda de que si queremos tener una base y que la Unión Europea sea realmente una unión de pueblos y demás, esa idea de unión, de sociedad y demás, se debe de enseñar e intentar no desde los jóvenes, desde los 3 añitos o los 6 añitos, no sé cuándo es la educación obligatoria ahora, es la única manera. Es la única manera, porque si no, seguiremos en un mundo, pues el que tenemos ahora. Bueno, y vuelvo a repetir, lo he dicho 3 veces, es mi opinión, que posiblemente puede ser equivocada. Pero si no, seguiremos en un mundo en el que, bueno, yo tengo que ser el número 1 en todo, tengo que ser el primero, tengo que ganar, y eso no pasa por otro camino que pisar al lado, porque es así. Número 1 no más que hay uno y somos muchos. Si queremos llegar todos al número 1, eso no puede ser. Entonces, evidentemente, la Unión Europea yo creo que tiene sus preocupaciones en ese aspecto y que hay ayudas, fondos y bueno, para poder realizar actos como pueden ser estos de hermanamiento y demás. Es la base. Entonces, también vosotros tenéis una responsabilidad en todo esto, ¿no? Que debéis de demandar y reclamar aquello que os parece que es importante, si es que os lo parece. Y si os parece que es importante el vivir en un mundo más social, lo tendréis que demandar. Creo que, a lo mejor en mi visión ya, porque tengo unos años, que la juventud de hoy en día estáis un poco pasivas en cuanto a reclamar derechos sociales y que, bueno, a lo mejor es una exageración, pero que si tenéis un móvil, el plasma y el Netflix, pues bueno, pues están más o menos bien, ¿no? Y eso no es así, eso no es así. La pena o la pega es que posiblemente hasta que no llegas a una cierta edad hay muchas cosas que no te das cuenta, ¿no? Pero te voy a pasar la pelota a tu tejado. Es un trabajo que tenéis que hacer vosotros, de demandar esas medidas, ¿no? Bueno, ahora me toca a mí, ¿vale? A mí sí que me gustaría hacer un par de preguntitas, sobre todo a nuestros, voy a decirlo ya así, a nuestros hermanos franceses, ¿vale? Me gustaría que alguien, a ver si me puede explicar, primero, qué es lo que está pasando con la izquierda en Francia, que ha desaparecido, y segundo, voy a explicar un poquito. En Francia ha habido unas elecciones hace una semana. En Francia se eligen, si me equivoco, me corregís, se elige presidente de la República en unas votaciones directas por el sistema mayoritario, pero bueno, se elige por un lado el presidente de la República. Es un presidente de la República que realmente es el jefe del Estado, pero no es un jefe del Estado como tenemos nosotros el rey, que es para ir a recepciones y poco más. No, el presidente de la República Francesa es un presidente ejecutivo, es decir, tiene poder y puede hacer cosas. Y al cabo dentro de un mes, me parece que va a haber unas elecciones donde se elige el Parlamento, el Parlamento como nosotros, unas legislativas. Y ese Parlamento elige al primer ministro, ¿vale? De unos años a esta parte casi se hacen coincidir tanto las fechas de las elecciones como los periodos para los que son elegidos, ¿vale? Porque hace un tiempo me parece que los diputados, el legislativo, se elegían cada 4 o cada 5 años y el presidente de la República cada 7, ¿no? Me parece que era. Y no coincidían, de tal manera que se daba muchísimas veces que cada 5, perfecto, gracias. Que el presidente de la República, que puede pasar ahora también, era de un partido y el primer ministro era de otro, ¿vale? Ahí se daba un efecto que los franceses llaman cohabitación, ¿no? ¿Es así? ¿Cohabitación? ¿Oui? En el que los dos que podían hacer cosas, al ser de distintos partidos, tendrían que tener
ponerse de acuerdo para seguir eso adelante. Eso lo han intentado corregir ajustando los periodos que sean los mismos y que las elecciones sean cercanas, un mes de diferencia, pero nadie evita que pueda volver a ocurrir, sobre todo porque al ser un sistema mayoritario en Francia, es decir, en Francia el que gana, aunque gane por un voto, se lleva todo, ¿vale? Es decir, en Pozoblanco imaginaos que hay un diputado y Alfredito saca 3.000 votos y Juanita saca 2.999, pues Alfredito se lleva su escaño, ¿vale? De tal manera que ese efecto, si lo multiplicamos por todas las circunscripciones, puede ser que el partido que más votos ha recibido no tenga el mayor número de tal manera que si las presidenciales, que es como más directo, gana un partido, no garantiza que luego en las legislativas vaya a salir el mismo partido. Entonces, a mí me gustaría saber si en estas próximas elecciones prevéis que vaya a haber cohabitación o va a salir también el partido de Macron como mayor. Sí. Alors, moi, j'ai pas la réponse, hein, mais première question, pourquoi la gauche n'existe plus, mais la droite non plus d'ailleurs, hein. En France, il n'y a plus. Il n'a pas la traduction. D'accord. Les cours, c'est pas facile, hein. En France, la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle ont quasiment disparu du paysage pour laisser la place à une extrême gauche, une extrême droite et un centre. Voilà, sans rentrer dans la politique et le détail. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Enfin, chacun a son avis sur le sujet. C'est ainsi. Peut-être une lassitude de la politique classique pour arriver sur des extrêmes et puis une sorte de nouveau parti central. C'est une explication, c'est la mienne. Après, chacun aura son idée. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Alors là, moi je ne sais pas. Ce que j'entends, il est possible qu'il y ait une sorte de cohabitation, ce qui serait quand même assez surprenant pour un chef d'État qui est élu, qui est dans une cohabitation dès le premier mois. Il peut y avoir une majorité au chef d'État, donc à M. Macron, mais c'est très compliqué. Ce qui est certain, c'est que, ce qui est probable en tout cas, c'est que le résultat de l'élection ne convient pas à tout le monde. Ça, c'est bien sûr la démocratie, mais probablement ne convient pas à la majorité, c'est ce qu'on entend. Alors, donc c'est complexe, c'est un démarrage qui va être complexe. On va attendre encore 1 mois et demi pour le résultat, et puis on viendra vous dire ce qui va se passer chez nous. Voilà. Je ne sais pas si mes amis français... Vale. En Francia lo que ha pasado es que los partidos tradicionales de izquierda y derecha pues han dejado lugar a que surjan estos partidos que tienen ya ideas de extremistas, ya sea por la derecha o por la izquierda, incluso también pues al surgimiento de partidos de centro. ¿Por qué se da esto? Pues la verdad él dice que es su opinión, pero puede ser porque sea una falta de una relajación por parte del gobierno, lo que ha permitido que al final acaben surgiendo estos otros partidos que están fuera ya de lo tradicional. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Pues tampoco afirma no saberlo. Y que puede ser que haya cohabitación, pero le parecería, la verdad, algo más sorprendente. Lo que sí que también podría pasar es que haya una mayoría, pues tal vez con el señor Macron. La verdad es que es una situación bastante complicada. Lo que sí que es seguro es que la solución, sea la que sea, no va a ser del gusto de la mayoría de la población. Es lo que suele pasar con las democracias y pues en general pues, que hay una situación muy compleja y que veremos a ver cuando tengamos el resultado. Merci. Ha estado muy bien, ¿no? Nos ha gustado mucho. Eso, estamos muy contentos. Vamos a comer. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y yo le quería decir al conferenciante
que bueno, que me siento orgulloso de tenerte como amigo, pero lo de la foto no te lo perdono. Muchas gracias. Vamos a hacerle entrega de un pequeño obsequio para que no se olvide de nosotros y a lo mejor no quiera volver más. Je pense que, au nom de tous les Méens et les Français, remercier Agustini parce que c'est vraiment un moment exceptionnel. Pour beaucoup, on a appris sur l'Espagne, l'histoire de l'Espagne récente, et puis sur notre histoire commune avec l'Europe. Merci beaucoup. En nombre de todos los franceses y francesas que hemos asistido hoy, queremos daros las gracias porque ha sido una conferencia muy interesante. Hemos aprendido mucho sobre España y sobre nuestros lazos en común. Muchísimas gracias. Bueno, las gracias mías. Y bueno, yo creo que tanto mi mujer como yo, aunque no vivimos en Pozoblanco ni vivimos en Francia, creo que nos vamos con la sensación, ¿no? de que ya pertenecemos al hermanamiento. Por parte de Pozoblanco lo hemos sentido así siempre, porque las familias, tanto de Victoria como de Antonio, nos han tratado siempre como si fuéramos de aquí. Sí. Pero ahora nos vamos también con el reconocimiento vuestro. Sí, y una cosa, ya para terminar, dice que se van a hacer socios de la asociación, con lo cual, con bien sobrejuelas. Ils seront adhérents bientôt. Vous pourrez les voir au mai, lo vais a ver en el mai. Esto es lo que nosotros llamamos, vamos a ver si se puede sacar sin romperlo. Estamos ya con mayor. Nuestra encina, la Asociación Pozoalbense de Hermanamiento, a don Agustín Fuente Fernández, en agradecimiento por su colaboración. 1 de mayo de 2022. Muchísimas gracias. Dejo de tener envidia a Ani, porque ayer cuando te la dieron a ti dije, jolín, me cago en la mar. Qué cosa más bonita, me gustaría a mí tenerla. Pues ya la tengo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.